ya que es un cambio relativamente permanente, ya que mediante como vamos avanzando en el tiempo, vamos aprendiendo. Un ejemplo claro es cuando enamorada. En este cambio van pasando el tiempo y tú vas viendo relativamente cómo va cambiando las parejas, si es que te adaptas, si es que no te adaptas, y obviamente vas cambiando y vas escogiendo quién va a ser tu pareja de hoy en día. Ahora vamos a hablar sobre un ejemplo muy claro que vendría a ser los animales, que en ocasiones se adaptan a su medio ambiente mediante conductas que pueden también pertenecer. Un ejemplo claro sobre estos animales vendría a ser cuando una perrita está en celo y bueno, es pisada y va a tener a sus crías. En este caso, el 99.9% de las perritas siempre, pero siempre da a luz sola, no necesita ayuda. Y ellas saben el proceso de cortar la placenta, a veces se las comen, limpiar a sus crías, etc. Otro proceso aprendido vendría a ser cuando los cachorros dan de lactar. Los cachorros lactan, mediante los pezones de la madre. Bueno, mediante el ejemplo que yo les expliqué durante la perrita cuando da el parto, este es un parto innato, ya que ella verdaderamente no tiene el conocimiento de cómo dar a luz como nosotros lo tenemos, pero en ese momento el cachorro tiene una conducta inexistente, ya que de forma espontánea va a alcanzar la madurez mediante cómo va yendo su ciclo en este caso. De igual manera hay bastantes factores que entran a este medio de aprendizaje. Mediante fue pasando el tiempo, los estructuralistas tomaron mucha fuerza, ya que debían de entender lo que es la mente y las conductas de las personas mediante la introspección, que era de los individuos saber los pensamientos conscientes, expresiones, sensaciones, entre otras cosas. Que hoy en día esta práctica es muy obsoleta, ayudó bastante en investigaciones científicas y experiencias psicológicas mediante estas prácticas que ayudaron bastante en los aportes del estructuralismo. En este caso, el conductismo, que viene a ser con Watson, fue muy criticado, ya que él decía que la psicología vendría a ser una psicología observable, que lo demás no tenía nada que ver y que solamente refutaba en que los eventos o los sucesos vendrían a ser observables, más no de hechos. Comenzamos con las 5 escuelas del conductismo, que vendría a ser con Hulk, y sus 3 clases de variables. Variable independiente son estímulos que inciden del organismo. Variable dependientes son respuestas a este tipo, magnitud o duración particular. Y interventoras, que son el proceso que ocurre del interior del organismo. No son observables en una forma directa, pero pueden ser definidas operantemente. Ahora seguimos con Watson, que vendría a ser el análisis que estudia el comportamiento del hombre de manera objetiva. Es decir, como una perspectiva diferente centrada en un estudio objetivo de la conducta, sin tener en cuenta la conciencia, sino las relaciones del estímulo, que vendría a ser la respuesta de un método propio de la ciencia natural de la psicología. Continuamos con Tolman, que definió el mapa cognitivo como una representación interna de la información ambiental. Esto quiere decir que la variable que influye en la conducta vendría a ser la herencia, edad, entretenimiento, sistema, entre otras diferencias individuales. Como también explicó la conducta de la función del animal para saber las consecuencias de su conocimiento y de su entorno. Continuamos con Bandura, que hizo el aprendizaje social, la teoría del aprendizaje, como su mismo nombre lo dice, aprender, que se pone en relieve de la capacidad de poder observar de un modelo
o recibir instrucciones, sin la dura experiencia directa del sujeto, ya sea aprendida o no aprendida. En este caso, fue creador de la teoría social del aprendizaje. Ahora viene Skinner, con el condicionamiento operante, que es la consecuencia de la naturaleza, modificada en el organismo que se repite el comportamiento futuro. Existen 3 mecanismos: refuerzo, positivo o negativo; extinción, que son las respuestas probable que se repitan; y viene el castigo, que son las respuestas castigadas de consecuencias deseables que pueden cambiar también en este caso. Y castigo positivo y negativo. Ahora hablamos con el condicionamiento, que es cuando un estímulo neutral es capaz de desencadenar una respuesta que no estaba presente en el aprendizaje. Se conoce como estímulo condicionado, S, y la respuesta que se conoce como respuesta condicionada. Ahora vamos a hablar sobre el condicionamiento pavloviano, que viene a ser a una sucesión de forma de 2 estímulos. Por ejemplo, bajo las circunstancias normales de un estímulo incondicionado, se produce una respuesta incondicionada fisiológica. Un ejemplo vendría a ser el estímulo neutro, que vendría a ser una palmada o un silbido, en este caso para un perrito. De ahí viene el estímulo incondicionado, que vendría a ser un estímulo donde él verdaderamente le dé ganas para venir. Y vendría a ser una respuesta incondicionada. Más la palmada, más el estímulo que tenemos, viene a ser una respuesta condicionada del perrito. Ahora explicamos el condicionamiento instrumental, ya conocido como operante, que se viene a ser operante en un ambiente, en este caso con un animalito, que ese es el instrumental, ya que ocurren las respuestas conductuales bajo un reforzamiento que tú le vas dando. En este caso, si es que yo a mi perrito le doy una croqueta, pues le puedo dar de recompensa que juegue con la pelota. Basta que le dé varias veces la croqueta, él va a saber y va a esperar el refuerzo, que vendría a ser la pelota como un premio. En este caso, el condicionamiento industrial viene a ser las circunstancias que han sido asociadas para obtener un reforzador positivo, como lo expliqué en el ejemplo anterior, si se produce una recompensa, o negativo si se produce algo adverso. En este caso, el individuo tiene un comportamiento y este seguido se da la recompensa, ya que se hace con frecuencia para ejercer la respuesta. Como lo expliqué, si es que varias veces tú pones el reforzamiento, él te va a hacer obviamente caso. No vas a recibir respuestas negativas y le puedes dar la recompensa, ya sea una pelota o otro objeto. En este caso vamos a hablar sobre los estímulos, que viene a ser el estímulo apetitivo y el estímulo adverso. Estos se clasifican en 2 como los mencioné, que es la conducta que se produce mediante el organismo. Podemos poner un ejemplo del estímulo apetitivo, que vendría a ser la comida, cuando tienes apetito, como su mismo nombre lo dice. Y el estímulo adverso vendría a ser que produce el organismo para que lo evites. Una de ellas vendría a ser o podría ser un choque eléctrico, cuando tú estás, al pasar el ladrón de la cerca de una casa, le da un choque eléctrico y eso hace que evite la acción que iba a hacer. Continuamos con el reforzamiento positivo. En este caso, el reforzamiento positivo ocurre cuando se presenta un estímulo apetitivo y se produce una respuesta, al igual que el estímulo y la respuesta, que a veces puede ser una respuesta positiva o una respuesta negativa, como en el ejemplo anterior. En este caso, el estímulo se presenta más probable en una respuesta. Por ejemplo, cuando tú estás en el colegio y traes un 20 a tu casa, pues tu mamá te va a premiar, ya sea con un celular o con un bloc de hojas cuadriculadas, o ya sea con un abrazo o con unas felicitaciones, pero tu mamá te premia. O cada vez que el premio, o cada vez que el perro, en este caso, se sienta, cuando tú le dices que se siente o cuando tú le dices que se eche, ya él ya aprendió mediante unos estímulos que tú le das una respuesta positiva.
Entonces él se echa y le das una galleta como premio. En este caso, eso es el reforzamiento que tú le has ido dando. El reforzamiento negativo, que es cuando se incrementa la respuesta o frecuencia o probabilidad del estímulo que está ausente. Es decir, remover la presencia del estímulo adverso o incómodo que no sea suficientemente para repetir la conducta, como tú lo has logrado. Un ejemplo bien claro vendría a ser cuando una persona se levanta temprano y tiene que ir al autobús. Ella sabe que se levanta temprano porque va a evitar el tráfico o va a evitar que no hayan autobuses. Entonces, esa conducta se va a ir repitiendo varias veces y va a hacer que la persona siempre se levante temprano para no llegar tarde a su trabajo porque se queda de escasez de bus. En ese caso, incrementará esa conducta y a ello evitará el estímulo adverso que vendría a ser quedarse sin bus para ir al trabajo. Lo positivo es una frecuencia de una conducta que disminuye de una presencia de un estímulo adverso. Un ejemplo muy claro vendría a ser cuando un niño se porta mal o puede agarrar una cosa que no es suya. En este caso, la mamá la castiga, pues disminuye la conducta de agarrar cosas que no son o portarse mal y se asocia con la presencia de un estímulo adverso. Ahora hablamos sobre el castigo negativo, que es la frecuencia de la conducta que disminuye a remover un estímulo adverso o que quita algo apetitoso o algo que te guste. Un ejemplo bien claro vendría a ser cuando tu mamá te quita el play por no hacer tu tarea. En este caso, quitarte el play es una conducta y un estímulo apetitivo que te está quitando, obviamente, es jugar y no tener el play. Entonces, pues, en este caso, evitarás la conducta que te remueve el privilegio de hacer las cosas que te gustan. Otro ejemplo podría ser cuando tú llegas a tu casa con un 0. En este caso, tu mamá de frente no te puede dar de comer o simplemente te puede dejar sin postre. En este caso, o en este ejemplo, la conducta vendría a ser que tú traigas el 0 a tu casa. Y el castigo vendría a ser que tu mamá te deje sin comer o si no, te deje sin ver televisión. Obviamente te va a quitar el estímulo apetitivo y solamente te va a quedar ir a dormir o si no, seguir con tus quehaceres. Te quita un privilegio que tú quieres. Ahora hablamos sobre el reforzamiento continuo versus el intermitente. En este caso, el reforzamiento continuo es cada vez que las respuestas son reforzadas, sea negativa o positiva. Un ejemplo bien claro es cuando tu perro te obedece, le das una galleta, siempre cuando la conducta sea positiva y le quitas cuando sea negativa. El refuerzo intermitente es aquel que solo algunas veces se refuerza la conducta. Por ejemplo, todos los días, obviamente, no lavas los platos después de comer. Tus padres te premiarán cuando siempre lo hagas y cuando lo dejes de hacer, no te van a aprender. En este caso hay 4 variables. Una, razón fija, razón variable, intervalo fijo e intervalo variable. Fija es cuando se refiere al número de veces del individuo que ejecuta una acción antes de ser reforzada. En este caso vendría a ser cuando un chico, por ejemplo, cuando te quiere cortejar, te da un ramo de rosas varias veces. En este caso va a lograr que tú estés con él. Razón variable vendría a ser al aprendizaje que se produce unas respuestas más intensas, ya sea animales, humanos, que lo podemos trabajar mediante un tipo de programas. Un ejemplo de intervalo vendría a ser cuando te pagan quincenamente. Intervalo variable vendría a ser el promedio que pasa antes de una conducta, en este caso como el intervalo de Skinner. Y por último, el intervalo fijo, que viene a ser el tiempo fijo que transcurre antes de la conducta que fueron reforzadas nuevamente.